Dejemos esto y planteo la segunda cuestión que quería plantear, que me parece muy importante. Es decir, el fulcro de esa secular oposición que existe entre el concepto de lo oriental y de lo occidental, yo creo que es el monismo y el dualismo. Occidente tiende a ser dualista y Oriente tiende a ser monismo. Y eso es lo que diferencia fundamentalmente una religión oriental de una religión occidental en este momento, ¿eh? No nos vayamos a la noche de los tiempos. Pues sí, efectivamente, en toda la tradición esta judeocristiana, y vuelvo a insistir en ella, por una razón, porque creo que además, haciendo un poquito de historia, en el pueblo judío, la necesidad de la presencia del mal se hacía casi evidente en un pueblo de esas características. Es decir, necesitaban, para implantar una figura como la de Yahvé, un elemento reactivo, a la cual temer terriblemente, y además toda la importación de Ormuz, Arimán, todos esos elementos, luego eso es importado al cristianismo. Y aparece esa figura de bien, mal, el tentador, Dios y el diablo, vamos. Dios y el diablo, todos esos conceptos. Eva y la serpiente. Exactamente, la identificación del religión abrámica es una religión enoteísta, es decir, es de un pueblo, de una tribu concreta, origen, sí. No es más que eso. Perdón, y poco a poco sí, y además que hace un pacto con Anecón dura 25 años el monoteísmo egipcio. Abraham, por favor, olvidémonos de Abraham, olvidémonos del monoteísmo egipcio. Yo estoy hablando desde una perspectiva actual. Y en estos momentos, en Occidente se enseña que existe el bien y existe el mal, y en Oriente se enseña que el mal es otra cara del bien o el bien otra cara del mal, que es lo mismo. Y sobre todo es una forma de conducta. Mientras que creo que en Occidente es casi una cosa en términos más absolutos, mientras que en Oriente lo ubican dentro de los factores ético-morales de conducta. Bueno, es que nos hemos olvidado de que la historia de la religión en sí, a grandes tal, tiene un momento antes y después. El momento intermedio que divide el antes y el después es que las religiones primitivas, que eran unas religiones ritualistas, politeístas, de tipo pragmático, y además que la realeza del poder y la divinidad de la realeza iban unidas, ¿no? De ahí el gran poder de las primeras formas de asociación. Hay un concepto que es decisivo, que Max Weber lo estudia mejor que nadie, creo yo, que es la idea profética de salvación. Es decir, que hay un momento en que el ser humano se plantea el problema de su salvación de un modo mucho más específico que hasta ese momento. El ser humano de este lado. Los orientales nunca han tenido el concepto de salvación y redención. Hombre, los orientales lo que pretenden es superar el samsara, ¿no? Y pretenden llegar a un mundo donde no haya encarnaciones. Pero desde el propio crecimiento, no porque venga un salvador que se inmole y redima. No, porque hay unos carismas que a veces están incorporados a personas concretas, y porque hay unas técnicas además que te llevan en definitiva a esa forma de salvación, que son todas las prácticas de tipo yógico o las diferentes escuelas, las 5 famosas escuelas. Perdona, Gonzalo, pero yo creo que la idea de salvación presupone la idea del pecado original, que no existe allí. No es necesario. La idea de salvación es... No tenemos pecado original, que tenemos que salvarlo, ¿no? Podemos ir creciendo. Ahí hay que enlazar, en esa idea de salvación hay que enlazar más bien con el psicoanálisis. En último término es escapar de una ilusión, no de una realidad. Se concibe la realidad del pecado original. Es también una realidad porque alguien la tiene. Es efectiva en sus resultados. Claro, pero eso se llama ser. Porque si no negamos, vosotros negáis la espiritualidad. De todas maneras, esto solo es una aclaración. En el Antiguo Testamento la idea del pecado original no tiene tampoco ningún peso, ¿eh? O sea, que es que vamos a interpretaciones muy posteriores. Sí, que es universal la idea de una caída. La idea de una pecado original, es que ahí hay una diferencia. No, el pecado original existe porque además en los 2 libros del Génesis, evidentemente la idea de pecado original está muy clara. Lo que pasa es que no es transmisible, hereditaria, ni tiene carácter colectivo. Entonces no hace falta una redención universal al estilo cristiano, sino que cada uno se las arregla, y además es en esta vida donde hay el premio o el castigo. Por lo tanto, no existe ese concepto de redención de un pecado original. Ahora, pecado original sí hay, porque toda la leyenda del Génesis parte de la desobediencia. Pero perdone,
Pero eso es cuando nos fijamos en eso, cuando nos fijamos en las interpretaciones posteriores, dualismo. pero en los libros del Antiguo Testamento no, evidentemente es una cosa. Hombre, se habla en el Pentateuco, hay varios lugares. Veo que regresáis. Hay varios lugares en que se habla. Mónica me estaba recordando que lo que yo había planteado era monismo-dualismo y no hay forma de que hablemos de eso. Desde un punto de vista oriental, estamos simplificando mucho al hablar de Oriente y Occidente, y como bien dice ella, ha habido una tradición en Occidente de espíritu oriental en este sentido. Pero bueno, simplificando mucho, efectivamente... Hombre, la escuela orfico-pitagórica probablemente por ejemplo, tiene una raíz... podría citar muchísimas escuelas históricas, pero para hablar... Claro, como dice el presentador del presente, probablemente desde un punto de vista oriental, la civilización Gandhara, que a través de Alejandro Magno hereda la... Venga, estaba Mónica en el uso de la palabra. Que no dejamos hablar. No, desde un punto de vista oriental, la tendencia de Occidente a funcionar con dilemas tiene mucho que ver con la tendencia del hombre occidental a identificarse o a cifrar su esencia en su dimensión racional, que es un poco lo que estábamos planteando antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la razón, por su propia estructura, funciona con dilemas, necesariamente. Es decir, no puedo comprender qué significa el bien... Y con sujeto-objeto. Exactamente, si no lo contrapongo al mal. No puedo ver ese ojo si no lo contrapongo a un fondo y separo fondo y figura, aunque en la realidad estén formando una realidad unitaria. Es decir, la mente solo puede percibir dividiendo, dividiendo sujeto-objeto y dividiendo todo en pares de opuestos. ¿Qué pasa? Que esa percepción es puramente abstracta. Y una relación o una religión sustentada en el dilema Dios-yo o en el dilema bien-mal, etcétera, en el fondo es una religión vivida puramente desde la mente. Es decir, estamos operando con abstracciones, ¿no? Y a lo que invita a Oriente es a superar esa vivencia dilemática y a realizar o a alcanzar esa realización de ese ámbito de realidad en que todos esos dilemas se trascienden, y por eso efectivamente no es un ámbito verificable con la razón, pero sencillamente porque la lógica de la razón es muy limitada y sirve para, en cierto modo, manejar las cosas y los pensamientos. Es una lógica puramente instrumental, es el origen del despliegue del conocimiento, que sirve para controlar y dominar. Por eso Occidente ha dominado el mundo y lo ha controlado, ¿no? Es decir, que hasta que hubo esa dualidad clara de pero que no nos muestra la realidad en sí, nos muestra sanísimas también. Bien, que de este cabo suelto pongo otro naipe sobre el tapete. Gurdjieff, quizá una de las figuras más interesantes del espiritualismo occidental, aunque con muchas raíces también en Oriente, dice que no todos los hombres tenemos automáticamente, por el simple hecho de ser hombres, alma. Y como tú decías antes, en definitiva, en la sospecha de que tenemos un alma es donde nace la idea de Dios. Gurdjieff viene a decirnos que, y esto coincide con lo de los talentos que tenemos que desarrollar de la Biblia, de los Evangelios, viene a decirnos que solamente tienen alma y solamente ganarán la inmortalidad aquellos que sepan construirse un alma, aquellos que se la ganen, aquellos que hagan fructificar los talentos en ese arco que se le concede al ser humano al que llevamos vida. ¿Qué os parece a los ateos y a los no ateos esta idea de Gurdjieff? Me parece que la elaboración de nuestra personalidad es un producto, puede ser hecho por nosotros o por una religión exterior. Podemos hacerla nosotros teniendo conciencia de que somos seres limitados, perecederos, sin ningún alcance, y a pesar de todo ser únicos. Y eso nos da una conciencia que nos puede llevar adelante. O bien decir... Te estás yendo por las ramas, creo yo. No, la rama, bueno, pero es que yo soy un mono. No. Tiene que ver con lo que decía antes, claro, de que la Iglesia está leyendo ciertos dogmas de fe con la clave un poco de los estados de conciencia. Y en ese sentido, si se relaciona, se podría hablar del cielo y el infierno, en cierto modo no es más que el encuentro contigo mismo. Bueno, la Iglesia es una permanente adaptación a lo que está de moda desde el punto de vista filosófico, político, etcétera. Es una entidad eminentemente de juego estratégico. De ahí que pues ahora han sacado como último sector donde el proselitismo produce frutos, pues la teología de la liberación. Bueno, en eso estoy de acuerdo, pero volvamos a lo de Gurdjieff. Volvamos a la idea, porque esta es una idea, Gonzalo, perdón, es una idea evolucionista, y por lo tanto, en cierto modo, se aproxima. Si tienes tu razón. Dios no existía al comienzo del tiempo, pero poco a poco va existiendo a medida que los hombres vamos y va construyendo su propia realidad anímica, etcétera, y eso puede emitir quizá unas ondas de energía, y en un determinado momento sería la evolución, el camino de perfección del ser humano el que terminaría por crear a Dios. Yo iría al contrario, justo. Para mí más que... Yo lo veo un camino de desvelación, más que de creación. Deselaboración, quiero decir. Bueno, por la desvelación no nos vamos a encontrar con los ateos porque ellos no admiten la idea del Dios inicial. Pero en cambio por este otro camino sí. Deselaboración. Pero ¿por qué no del batracio, de la ameba, al mono, del mono, al hombre, al comunillo, al López, perdón, para todos los Lópezes, o al Sánchez, y del Sánchez ya, pues no sé, a Einstein. Y ahí poquito a poco hasta llegar al ojo, hasta llegar a Dios. ¿Eso qué tal, Gonzalo?